Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del criador. Capítulo 31. El futuro. La vieja Casa Verde, el orfanato del pueblo de Fallarbor, parecía bastante solitaria desde que Terence se marchó. Los niños parecían haber madurado un poco. Las acciones de Terence les habían hecho comprender, en cierta medida, la situación actual de la vieja Casa Verde, y la abuela Arlan solo pudo suspirar en silencio. Ha pasado tanto tiempo, ¿dónde estará ahora mi hermano Terence? Sentada en el borde, la pequeña Rina miró al cielo, con la añoranza de Terence aún presente. Oye, Rina, baja rápido, es peligroso quedarse ahí arriba en lo alto de la casa. Desde debajo de la casa, Ayan, de cabello castaño, gritó con ansiedad, lo que provocó que la pequeña Rina hiciera una mueca antes de bajar a regañadientes. ¿Por qué gritas?, preguntó Rina con un puchero, visiblemente disgustada. Tú. Ayan negó con la cabeza con impotencia, sin saber cómo hacer que Rina le escuchara. Quizás solo el hermano Terence podría lograrlo. Hermano Ayan, pronto cumplirás 10 años. ¿Tú también piensas irte como el hermano Terence? Al ver la expresión de enfado de Ayan, Rina sintió una repentina tristeza al recordar sus primeros días con Terence. Bueno. La pregunta de Rina pilló a Ayan desprevenido, dejándolo sin palabras. Además de Terence, Ayan era el mayor de los niños de la vieja Casa Verde y, hasta cierto punto, comprendía las acciones de Terence. Sin embargo, le faltaba la confianza para aventurarse al exterior como él. ¿De verdad es tan fácil? Ni siquiera tengo un Pokémon. Comparado con mi hermano Terence, no tengo sus conocimientos, ni tampoco un Beautifly. Tampoco estoy seguro de poder convertirme en entrenador. Hubo un momento de silencio, pero en el fondo, la autoestima básica de Ayan aún lo obligaba a esbozar una sonrisa forzada. Quizás. Podría ser un año, o dos, o quizás la edad legal de independencia definida a los 10 años, o algunos años más de espera. Cada niño se enfrentaría a sus propias decisiones de las que nadie podría escapar. Ayan, que admiraba a Terence, el simple Taiga, que quería probar manjares de diversos lugares, Chisana, que aspiraba a ser coordinadora, Scarlet, que quería heredar la vieja Casa Verde, Mew, que deseaba convertirse en una gran estrella, y Rina, cuyo sueño es convertirse en una investigadora que atrape a los malos que dañan a los Pokémon. Cada uno tenía sus propias actividades, pero factores como sus orígenes y su educación los confinaban a la vieja Casa Verde, obligándolos a afrontar la realidad sin poder hacer nada. Realmente envidio a Terence. Ayan suspiró para sus adentros, mirando hacia afuera de la vieja Casa Verde. En otra dirección, la ciudad de Slateport. Dentro de un edificio lujoso. El maestro Víctor se rascó la barba y abrió el dispositivo de comunicación, pues había recibido un mensaje de June Joy. ¿Ya te decidiste, pequeña?, preguntó el maestro Víctor con una sonrisa. Sabía que su alumna no tenía intención de seguir los pasos de la mayoría de su familia. Con tanto talento, ser una creadora intermedia no sería su límite. Clic. 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 La electricidad pasó por el dispositivo de comunicación, la pantalla se puso negra, luego blanca lentamente, y apareció la foto de June Joy. La pequeña June, que ya se había ganado la aprobación de su familia, volvió a hablar con su maestra sobre su futuro. Hablaron durante un buen rato, y la conversación derivó gradualmente hacia Terence. Al oír el nombre del joven, el señor Víctor esbozó una sonrisa de satisfacción. Bueno, le va muy bien ahora mismo. Quizás en el futuro puedas conocerlo. Había transcurrido la mitad del tiempo de la prueba y, hasta el momento, todo parecía ir bien. Al fin y al cabo, el maestro Víctor no había recibido ninguna noticia, lo que significaba que el desempeño de Terence era satisfactorio. El maestro Víctor comenzó a añorarlo. ¿Hasta dónde podrá llegar Terence, un recién llegado de orígenes humildes, con Svablu en el lapso de un mes? ¿Habrá despertado Svablu ya su talento innato de tipo dragón? Ciudad de Sotopolis, gimnasio de Sotopolis. Guayase miró impotente a su incapacitado Milotic, con una sonrisa irónica en el rostro. Volví a perder contra ti, Steven. En el lado opuesto, un joven con el pelo azul plateado sonrió y le dijo a Guayase, tienes que esforzarte más, Guayase. Tu fuerza ha mejorado una vez más, Steven. Juan, el mentor de Guayase, quien actuó como árbitro en este partido amistoso, también quedó impresionado por las habilidades de Steven. Siempre había creído que su discípulo poseía un talento formidable, pero como suele decirse, siempre hay alguien más excepcional en este vasto mundo. Amigo de Guayase e hijo del presidente de la corporación de Bon, Steven proviene de una familia acomodada y su fuerza está muy por encima de la de Guayase. Ya te estás preparando para disputar ese puesto, ¿verdad, Steven? Juan miró a los jóvenes con un suspiro y dijo, parece que los puestos más importantes de la región de Oen les pertenecerán a todos ustedes en el futuro. Steven y Guayase eran increíblemente poderosos, tanto en fuerza como en talento, hasta el punto de que incluso un entrenador experimentado como Juan no tuvo más remedio que admitirlo. Contar con dos entrenadores tan extraordinarios de la nueva generación en la región de Oen conmovió profundamente a Juan. Sí, el viejo de mi pueblo me anima demasiado, pero la verdad es que no me interesan esos puestos. Si fuera posible, preferiría viajar y coleccionar algunas piedras que me gusten. Steven rió con nerviosismo. Pero, el puesto de maestro no es tan fácil de conseguir. Están surgiendo muchos entrenadores talentosos ahora. En ese momento, Guayase pensó de repente en algo y sonrió. Ah, ¿te refieres a esos dos niños que mencionaste la última vez?, preguntó Juan, curioso. Steven, por otro lado, lo oía por primera vez y se inclinó hacia adelante para escuchar. Sí, aprobé el examen de criador junior a los 10 años, y tras investigar, descubrí que uno de ellos era huérfano. Ya sabes lo difícil que es ese examen. Para alguien que acaba de cumplir esa edad, convertirse en entrenador novato es increíblemente difícil. Guayase se rió. Se había preparado a conciencia para el examen.
Aunque fue una decisión impulsiva basada en la sugerencia de Steven, el mayor mérito se debe a sus años de experiencia y a un excelente entorno educativo. Steven se sorprendió. ¿10 años? Eso es realmente extraordinario. Incluso con el profesor que mi familia contrató para que me enseñara, solo probé el examen cuando tenía 12 años. 10 años, la edad de aprobación más temprana en la historia de los creadores, tiene, naturalmente, un significado extraordinario. Nuevos talentos interesantes. Tengo muchas ganas de ver su evolución. Con la expansión de la Liga Pokémon a diferentes regiones, el establecimiento de filiales en territorios inexplorados y el aumento de los beneficios para los entrenadores. La conferencia de la Liga se estaba volviendo cada vez más popular, facilitando así el camino para convertirse en entrenador. Tanto Juan, como Steven y Guayase, parecían vislumbrar un futuro en el que seguirían surgiendo entrenadores talentosos. A medida que la tecnología avanza y el nivel de vida mejora, los Pokémon, conocidos como amigos, compañeros y ayudantes de los humanos, inevitablemente se integrarán en todas las familias. Sin importar su origen, convertirse en entrenador ya no será un sueño inalcanzable. En 5 años, 10 años, 20 años. Kanto, Hoenn, Sinnoh e incluso la región de Unova llevarán la huella de muchos entrenadores, creando una comunidad vibrante y diversa. Capítulo 32. El entrenamiento está llegando a su fin. Por otro lado, adaptándose gradualmente a la vida salvaje, Terence emprendió una nueva ronda de entrenamiento con Svablu. Conceptos básicos, movimientos, combate real, teoría, tácticas, emociones. Para prepararse para el próximo examen final, Terence se ha esforzado al máximo, trabajando codo a codo con Svablu de diversas maneras. Y así, se acercaba el final del mes desde que Terence ingresó en Mount Chimney. Los más de 20 días que pasaron juntos intensificaron el vínculo entre Svablu y Terence. En este bosque, dejaron tras de sí incontables gotas de sudor y risas. Chapoteo. Un pez maril saltó fuera del lago, provocando ondulaciones en la superficie. En el cielo, Svablu exhaló un aliento azul, lo que provocó que Maril se zambullera de nuevo en el agua, concluyendo la batalla sin esfuerzo. Buen trabajo. Terence atrapó a Svablu mientras volaba hacia él y esbozó una sonrisa de satisfacción. El periodo de entrenamiento de un mes estaba llegando a su fin, y Terence presenció con sus propios ojos el progreso de Svablu. Sintió una gran satisfacción y se alegró cada vez más por Svablu. Tras otros 20 días de entrenamiento, la fuerza de Svablu experimentó una transformación notable. El Svablu actual ya no es la criatura tímida que era al nacer. Incluso era muy superior a muchos de los Pokémon iniciales que se les daban a los nuevos jugadores. Se encontraba en la etapa de crecimiento más rápida de su vida desde su nacimiento, habiendo aprendido ya 2 movimientos heredados e incluso dominando el movimiento de posarse como resultado. Inspirado por la danza de las plumas, Svablu aprendió con éxito la técnica de defensa del algodón. Además, Svablu ahora puede usar agilidad hasta cierto punto y ya no experimenta situaciones en las que pierde el control de sus movimientos. Lo único que lamentaba Terence era que Svablu aún no hubiera aprendido el poderoso ataque carga dragón. Incluso el maestro Víctor admitió que no estaba seguro de las posibilidades de heredarlo, pero la remota posibilidad valía la pena intentarlo. Por otro lado, debido a su etapa de crecimiento físico, Svablu se volvió más hábil en movimientos de tipo sonoro. En cuanto al movimiento picoteo, Svablu ahora puede penetrar y romper fácilmente una estaca de madera grande, demostrando un alto nivel de destreza. Terence ya había abandonado el movimiento de productos desechables Natural Hit hacía algún tiempo. Esto se debía, en parte, a las molestias que causaba y también a que, a medida que Svablu creciera, su dependencia de Natural Hit disminuiría gradualmente. Sin embargo, esto no es lo más importante. En los últimos días, Terence y Svablu ayudaron a un Nuzleaf herido y, para sorpresa de Terence, el líder de la tribu Nuzleaf lo buscó para expresarle su gratitud y le ofreció una ayuda considerable. Una de las cosas que hicieron fue enseñarle a Svablu un nuevo movimiento. Poder oculto. Al principio, a Svablu le costó aprender este nuevo movimiento. En teoría, la mayoría de los Pokémon pueden aprenderlo, pero los efectos varían según cada individuo. Pero Siftree lo vio con paciencia. Como Svablu era bastante inteligente, después de todo un día de entrenamiento, finalmente logró usar ese movimiento con soltura. Tal y como Terence había especulado, el efecto del atributo despertado de Svablu era dragón, probablemente debido al fuerte linaje de tipo dragón que corre por sus venas. Sin embargo, Svablu, que acaba de aprender este movimiento, aún no puede controlarlo del todo, al igual que con los ataques de agilidad y picotazo al principio. Pero con algunas pistas, Terence ideó una solución. Al final, Terence decidió intentar combinar do natural y poder oculto, utilizando el poder de tipo dragón que contiene la valla WAP para ayudar a Svablu a adaptarse al poder oculto de tipo dragón. Aunque no está claro si tuvo algún efecto, Svablu ahora domina a la perfección el uso de poder oculto. En este punto, poder oculto se ha convertido en su mayor ventaja. ¿Seguimos luchando?, preguntó Terence con vacilación. Últimamente, Svablu parecía disfrutar mucho de las peleas. En esta zona, aparte de unos pocos Pokémon poderosos, se había enfrentado a casi todos los demás, y con Terence, el criador, lidiando con las consecuencias, no había habido muchos conflictos importantes. De hecho, incluso habían hecho algunos amigos. Chirp confirmó con un chirrido, mostrando un fuerte espíritu de lucha. Chirrido, chirrido. Terence se sorprendió. ¿Quieres desafiar a Seviper? Terence se sorprendió. Recordó la promesa que le había hecho Svablu al principio, que no sería más débil que Seviper cuando creciera. No esperaba que Svablu lo recordara hasta ahora. ¿De verdad estás dispuesto a intentarlo?, preguntó Terence con una sonrisa. Aunque el nivel de Seviper fuera superior al de Svablu, con la guía de un entrenador, deberían poder intentarlo, ya que Svablu había mejorado mucho. Chirrido, chirrido. La luz del sol en lo alto era intensa, pero Terence y Svablu atravesaron el bosque incansablemente. Tras su encuentro con Lotad, no fue la última vez que Terence y los demás se enfrentaron a Seviper.
En este bosque, encontrarse con diversos Pokémon era inevitable, pero cuando se topaban con Pokémon como Seviper, generalmente optaban por evitarlos. En algunas ocasiones presenciaron batallas entre Seviper y su archirrival, Zangoose, en diferentes lugares. Pero si hay algo que hizo que Terence se sintiera impotente, fue la batalla entre Svablu y Geodude en el Monte Chimenea. En ese momento, Svablu desconocía poder oculto, y su único movimiento restante, do natural, tenía poco efecto sobre Geodude. Al final, Svablu y Terence no tuvieron más remedio que abandonar la batalla y huir desesperados. Al acercarse el final del juicio, Svablu estaba ansioso por luchar contra Seviper, y Terence tampoco quería dejar ningún remordimiento. Así pues, tras regresar a su residencia y hacer algunos preparativos, Terence cogió una medicina que él mismo había preparado y se preparó para una batalla sin cuartel contra Seviper. ¡Vamos! Completamente armados, Terence y Svablu emprenden su viaje para encontrar a Seviper. El paradero de Seviper era impredecible, pero Terence y los demás frecuentaban la zona y habían tenido algunos encuentros con ella, lo que les permitió conocer algunos de sus lugares favoritos. Aún quedaba mucho tiempo antes del atardecer, lo que les daba tiempo suficiente para buscar a Seviper. Aunque debían tener cuidado al caminar por el bosque, Svablu y Terence habían ganado algo de confianza para afrontar el peligro. 2 horas después. Chispa, chispa. Chispa, chispa. El susurro de la hierba llegó a los oídos de Terence, y una figura alta captó inmediatamente su atención. Te encontré, Seviper. 2 horas no es poco tiempo, y están un poco cansados de buscar. Sin embargo, al ver a Seviper, se llenan de energía al instante. ¿Siseo? Seviper entrecerró los ojos amenazadoramente, sin comprender por qué esta vez no estaban huyendo. Combatir contra Seviper no es tan problemático como luchar contra otros Pokémon. Terence ni siquiera había pedido un combate, pero Seviper ya había adoptado una postura de ataque. Terence retrocedió, dejando el escenario a Svablu. Capítulo 33. Vamos, Svablu. Quiero ver tu progreso. Seviper, el Pokémon Colmillo, tiene una personalidad muy agresiva. Al ver que el pequeño Svablu quería luchar, Seviper abrió furioso su enorme boca y se lanzó a morder. Sus afilados colmillos brillaban con luz roja, y la afilada hoja de su cola crujía contra la roca, emitiendo un sonido feroz. Por su apariencia, se puede apreciar que dista mucho de ser una criatura dócil. Date un volantazo. Y cuidado con su cola. La mejor arma de Seviper es su cola afilada como una cuchilla, que puede secretar un veneno mortal, y su ágil y afilada cola es su mejor arma contra Zangoose. ¡Psa! Seviper falló su objetivo, Svablu, y se enfureció aún más. Un grito ensordecedor salió de su boca, haciendo que Terence se tapara los oídos. Sin embargo, usar el sonido contra Svablu fue un error por parte de Seviper. Bajo la orden de Terence, Svablu respondió con un sonido igual de fuerte, o incluso más, que ahogó el grito. Agilidad, ataque, picoteo. Una luz blanca emanaba de Svablu mientras esquivaba hábilmente el violento coletazo de Seviper. Al mismo tiempo, picoteó con fuerza la cabeza de Seviper, provocando que éste gritara de dolor. Aprovechando la oportunidad, Terence continuó gritando, ataque de furia. El cuerpo pequeño y ágil de Svablu se convirtió en su mayor ventaja en la batalla contra Seviper. El enfurecido Seviper, tras ser alcanzado por el ataque de Peck, escupió niebla, dificultando la visión de Terence y Svablu. Niebla. Terence, queriendo evaluar la situación actual, dio la orden impotente, vuela más alto. ¡Jo! El cuerpo azul claro de Svablu emergió de la niebla y se elevó hacia el cielo, obteniendo una ligera ventaja. Sin embargo, justo cuando Svablu alzó el vuelo, un chorro de veneno lo siguió desde muy cerca. Si Terence no hubiera estado observando la situación desde dentro de la niebla, el veneno habría alcanzado a Svablu en pleno vuelo. Svablu, mientras estés en el aire, usa poder oculto. Ataca a niebla con todas tus fuerzas. Al oír la orden, Svablu escupió inmediatamente un aura azul que impactó directamente en la niebla, provocando un efecto en cadena que la dispersó. Sin embargo, dentro de la niebla, Seviper parecía ileso. Sin perder más tiempo pensando, Terence ordenó inmediatamente la combinación de defensa algodón y danza pluma para desestabilizar a Seviper. Ante el enjambre de plumas blancas de algodón, Seviper se enfureció aún más. Cuando Seviper pareció quedar atrapado por las plumas, los ojos de Terence brillaron y continuó dando instrucciones. Usa el poder oculto de nuevo. Svablu sincronizaba sus movimientos con precisión. Ignorando las plumas que enredaban a Seviper, el poder oculto azul-violeta de Svablu impactó directamente en la cabeza de Seviper, con excelentes resultados. Al observar la expresión atónita de Seviper, Svablu lanzó un grito de alegría, como si celebrara su propia victoria. Sin embargo, en ese instante, Seviper sacudió la cabeza y emitió un gruñido aún más furioso. Sus ojos rojos, llenos de rabia, miraron fijamente a Svablu, pillándolo desprevenido, todavía absorto en su alegría. Parálisis. El cuerpo de Svablu se desplomó, perdió el equilibrio y cayó lentamente del cielo. ¿Qué esto es? Mirada paralizante. El corazón de Terence dio un vuelco al presenciar la escena, dándose cuenta de su descuido. La batalla estaba lejos de terminar, pero Svablu se relajó prematuramente y fue alcanzado por el movimiento de su oponente. Este es Seviper. Brillo. ¿Estás bien, Svablu? Terence corrió hacia él, lo alzó en brazos y tomó la medicina de curación paralizante. Chirp chirp. Svablu dejó escapar un suave llanto, y Terence se dio cuenta de que Svablu no se encontraba bien. La parálisis causada por la mirada paralizante había afectado considerablemente al joven Svablu. Lo encontré, exclamó Terence con alegría mientras agarraba un frasco de medicina. Inmediatamente se lo administró a Svablu, y solo cuando vio que la expresión de Svablu se suavizaba, suspiró aliviado. Sin embargo, en ese instante, una sombra oscura se arrastró tras Terence, emitiendo un silbido. Terence se giró y vio a Seviper con la boca abierta, mirándolo fijamente. ¡Van! La gruesa cola de Seviper se abalanzó sobre Terence, lanzándolo por los aires.
El intenso dolor hizo que Terence gimiera, pero para proteger a Svablu, rápidamente lo escudó entre sus brazos, dio una voltereta y se deslizó una larga distancia por el suelo de espaldas. ¿Estás bien, Svablu? El dolor provocó un cambio notable en la expresión de Terence. Mientras veía a Seviper acercarse de nuevo, Terence apretó los dientes y dijo, Svablu, haz tu mejor esfuerzo para volar hacia arriba. Svablu aún no se había recuperado del todo de la parálisis, así que no era un buen momento para enfrentarse a Seviper. Por otro lado, Seviper no daba señales de detenerse y seguía mirándolos con ferocidad, lista para lanzar otro ataque. Van. Un chorro de veneno se dirigió hacia ellos una vez más. Terence rodó rápidamente con Svablu, esquivándolo por poco. Piar. Ahora mismo. El entumecimiento fue disminuyendo gradualmente y Svablu recuperó la conciencia. También se dio cuenta del peligro que corrían y se liberó del abrazo de Terence, saliendo volando. Chirrido. En ese momento, las miradas de Terence y Seviper estaban fijas en Svablu. Mientras Terence observaba volar a Svablu, no podía creer que Svablu tuviera la intención de escapar. Si no recuerdo mal, tanto Svablu como Altaria son Pokémon orgullosos. Una vez que encuentren un entrenador con quien puedan compartir una conexión profunda. Dejando a un lado su propio orgullo, incluso arriesgarían sus vidas por ellos, y esa era la esencia misma de la dignidad de Svablu. Chirrido. Chirrido. Mientras daba vueltas en el aire, Svablu miró la ropa desgarrada que Terence llevaba en la espalda y dejó escapar un grito lastimero. Un sonido penetrante y angustioso estalló, lleno de ira extrema y autoculpabilización. Chirrido. Chirrido. Para el recién nacido Svablu, Terence había sido como un padre, cuidándolo en todos los sentidos. Pero ahora. Para protegerla, Terence huyó en un estado lamentable, soportando ataques. Aunque las batallas no tienen nada que ver con un entrenador, Terence se vio envuelto en ellas por su propia negligencia. Chirrido. El entumecimiento persistente en sus nervios no hizo más que avivar el intenso fuego en el corazón de Svablu. En el momento en que Seviper atacó a Terence, tocó directamente el tabú en el corazón de Svablu. Quería compensar su descuido. Te has recuperado, Svablu. Terence permaneció sereno, percibiendo las emociones de Svablu como entrenador. En ese momento, lo que debía hacer era unirse a Svablu para recuperar su dignidad. Sin embargo, todo lo que sucedió después superó la imaginación de Terence. El estado de Svablu parecía bastante peculiar. En ese momento, la conciencia de Svablu aún parecía parcialmente nublada. Mezclado con gritos furiosos, sonaba como un volcán a punto de entrar en erupción. Eso es todo. De repente, la velocidad de vuelo de Svablu aumentó drásticamente, y todo su cuerpo emitió un resplandor azul púrpura similar a una llama. Dejó escapar una aura aterradora que incluso Terence pudo sentir. Con un sonido agudo, atravesó el aire, volando a una velocidad comparable a la de agilidad. Simultáneamente, llamas azul púrpura brotaron por todo su cuerpo. Al igual que con el golpe bajo, Terence no había considerado importante este movimiento debido al pequeño tamaño de Svablu. Sin embargo, en ese momento, las llamas impulsaron el vuelo de Svablu, imbuidas de una intención asesina que se fusionó con la convicción de Svablu. Al presenciar esta escena, Terence quedó atónito, gritando de asombro. La carga del dragón. Capítulo 34. La carga del dragón. Cuando el nombre de ese movimiento escapó de sus labios, Terence sintió de repente que se le secaba la boca. ¿Lo había entendido por fin? Ahora mismo. El pequeño Svablu se había transformado en un rayo de luz azul violeta, que emanaba un aura aterradora. El susurro de la hierba, agitada por la creciente corriente de aire, apenas se oía. Aún así, esta escena parecía congelada en la mirada de Terence. Van. Con un ruido ensordecedor, se levantó una enorme nube de polvo que devolvió instantáneamente a Terence a la realidad. Svablu. Terence salió apresuradamente en busca de Svablu. Pero cuando Terence vio claramente la situación que tenía delante, jadeó y puso cara de incredulidad. ¿Podría ser que Svablu haya hecho esto? Seviper, alcanzado por carga de dragón, fue arrojado a un pequeño foso, cubierto de heridas y con la mirada perdida. De esta vez, realmente perdió la capacidad de mantenerse en pie una vez más. Este poder. Así como Terence quedó impresionado por el poder destructivo de carga dragón, sin duda no olvidó que Svablu había nacido hacía poco tiempo. Quizás este movimiento no sea el más poderoso, pero para un niño pequeño de menos de un mes, es un movimiento increíblemente poderoso. La premonición del maestro Víctor parece haberse hecho realidad. Al ver a Seviper caer en un pequeño pozo, Terence recordó de repente que aún tenía algo importante que hacer. No era momento para soñar despierto. Svablu. Svablu atacó a Seviper con una fuerza tremenda, así que ¿cómo está Svablu? Terence volvió a llamar a Svablu con ansiedad. Sin alejarse del pozo, Terence saltó sobre Seviper e, ignorando el dolor en su cuerpo y manos, continuó cavando el pequeño montículo con sus propias manos. Es vos. Al apartar el montículo, vio a Svablu caer de cabeza contra él debido a la inmensa fuerza del impulso. Al ver a Svablu inconsciente, Terence rápidamente tomó su mochila y buscó algún medicamento de emergencia. Aunque Dragon Charge tiene un gran poder, para el Svablu actual, es tan dañino para su cuerpo como Low Blow, cuyo alcance es inconmensurable. Mientras alimentaba lentamente a Svablu con el jugo de la pulpa de la baya Oran, Terence también le administraba pociones, vitaminas y otros remedios. Aunque Svablu había despertado el Dragon Charge que tanto había esperado, Terence ya no podía disfrutarlo. Para un entrenador perdido en la naturaleza, las lesiones que limitan su movilidad son las más fatales. Igual que Svablu, que está delante de él. Incluso después de utilizar varios medicamentos de emergencia, seguía sin haber señales de mejoría. A Terence se le encogió el corazón. Ser entrenador no es tan sencillo como me lo imaginaba. En las batallas Pokémon, si no se tienen en cuenta todos los factores incontrolables, la culpa recae únicamente en el entrenador. El esfuerzo excesivo es muy grave y es difícil recuperarse rápidamente solo con medicamentos.
PSST PSST PSST. SHHHSHHHSHHH. Y en ese preciso instante, un sonido familiar provino de los arbustos, haciendo que el ya apesadumbrado corazón de Terence se encogiera aún más. Al girar lentamente la cabeza, Terence vio a otro Seviper arrastrándose hacia ellos con una mirada agresiva y hostil. Esto lo tranquilizó de inmediato y le permitió concentrarse mejor. Vino aquí atraído por el ruido. Entre los arbustos, la afilada cola de Seviper se balanceó con una amenaza mortal, provocando que las pupilas de Terence se contrajeran. Rápidamente agarró a Svablu. Ahora que Svablu había perdido el conocimiento y otro Seviper se acercaba, sin duda era una sentencia de muerte para Terence. Llevaba un mes en el bosque del monte Chimney, y ningún día había sido tan peligroso como hoy. El estado de Svablu era muy inestable en ese momento. Si sufría más daños, la situación sin duda empeoraría. Al pensar en esto, el humor de Terence se agrió. Huir era la única opción que Terence podía considerar en ese momento. En cuanto a Seviper, lo perseguía sin descanso con una mirada feroz. Siendo cazador, parecía aún más emocionado al ver a Terence escapar. Metiendo la mano en el bolsillo, Terence abrió una pequeña botella con una mano, pero al ver la poca cantidad de residuo que quedaba, su expresión se ensombreció e inmediatamente la arrojó al suelo. Todo está bien, en esa dirección, hay una trampa que cabea antes. Era una trampa tendida por Terence que solo podía activarse tirando de una palanca situada en el tronco de un árbol cercano. Dada la velocidad de Terence y Seviper, existía una pequeña posibilidad de que funcionara. Sin embargo, al llegar, Terence vio que la trampa ya había sido destruida por otros Pokémon, y se le cayó el alma a los pies. Los exhaustivos preparativos que había realizado inicialmente resultaron completamente inútiles en esa región salvaje e impredecible, donde cualquier cosa podía suceder. Llegó con total confianza para desafiar a Seviper, pero se topó con una serie de infortunios que lo dejaron desanimado. Ava. En un momento de descuido, Terence tropezó con una liana y cayó. Para proteger a Svablu, recibió el impacto principal, torciéndose el tobillo en el proceso. Al acercarse el final de su viaje, Svablu también dominó su último movimiento, carga del dragón, lo que marcó un comienzo perfecto para su desarrollo. Sin embargo, esta situación lo dejó sin palabras. Pensaba que convertirme en creador y formador sería pan comido para mí. Parece que aún necesito más entrenamiento. Un entrenador competente no estaría perdido en una situación como esta. Con tristeza, Terence le dio una palmadita en la frente a Svablu, tratando de despertarlo por un breve instante, dándole la oportunidad de volar lejos, aunque solo pudiera hacerlo solo. Al menos como humano, Terence no habría acabado en un estado tan trágico bajo el ataque de Seviper. Lamentablemente, Svablu seguía sin dar señales de despertar. Con sus ojos rojos fijos en Terence, Seviper ya había abierto la boca, dejando al descubierto sus afilados colmillos y adoptando una postura de ataque. Respirando hondo, la mano de Terence tanteó el suelo y agarró una piedra cercana. Preparándonos para la última batalla. Sujetando la piedra con firmeza, Terence entrecerró los ojos y le sonrió a Seviper. Vamos, déjame intentar luchar contra un Pokémon. Quizás existan humanos verdaderamente talentosos que puedan suprimir a ciertos Pokémon en función de su físico y habilidades especiales, pero ese ciertamente no era el caso de Terence, quien estaba condicionado por el cuerpo de un niño. Sin embargo, llegado a ese punto, no le quedaba otra opción. Que un entrenador se enfrente personalmente en un duelo con un Pokémon puede sonar ridículo, pero ¿cuántos entrenadores no lo han hecho? Es un paso indispensable en la transformación gradual de un novato. Solo a través de la experiencia directa un entrenador puede comprender la incertidumbre de la naturaleza. Tanto los humanos como los Pokémon en estado salvaje se enfrentan a la posibilidad de que ocurra cualquier cosa. Incluso si varios Seviper reaparecieran ahora, Terence no podría quejarse. No era un dios, y no todo se desarrollaría tan bien como esperaba. Era una ley inherente de la naturaleza. A los ojos de la naturaleza, un entrenador sigue siendo insignificante. Si alguien no comprende esto y no siente asombro ante la naturaleza, jamás podrá convertirse en un entrenador de élite. Agitando la afilada piedra que sostenía en la mano, Terence se apoyó en ella, observando al Seviper que se acercaba. Independientemente de qué tipo de entrenador sea, seguramente ha experimentado momentos de desánimo y depresión en la naturaleza. Terence ya estaba dispuesto a darlo todo, incluso a un alto precio, para repeler a Seviper. Sin embargo, en ese instante, una voz tranquila, resonante, melodiosa y purificadora llegó a sus oídos, casi haciéndole creer que había entrado en el cielo. La voz familiar desencadenó innumerables recuerdos en la mente de Terence y, finalmente, un destello de esperanza apareció en sus ojos y un nombre surgió en su corazón. Galtaria ha llegado. Capítulo 35. El examen termina. Altaria. La madre de Svablu siempre los cuidaba. Al ver a Svablu, aún inconsciente, los pensamientos de Terence afloraron, confirmando muchas cosas. Debería haberlo sabido. Su madre jamás habría dejado de protegerlo, e incluso el maestro Víctor debió haber dejado algo para mantenerme a salvo. La sensación de estar siendo observado, que ya había experimentado, no parecía infundada después de todo. Cada movimiento y acción de él y de Svablu parecía estar bajo observación. Sí, él podía entenderlo. Mientras una oleada de alivio lo invadía, Terence volvió a la realidad, solo para descubrir que Seviper había sido congelada por una explosión de hielo extrema, transformándose en una escultura de hielo. Inmóvil ante ellos. ¿Rayo de hielo? Alzando la cabeza, Terence contempló a Altaria, que giraba con gracia en el cielo, la verdadera soberana del monte Chimenea. Por un instante, no supo qué decir. Al ver a Svablu inconsciente, Terence no supo qué decir en ese momento. En su opinión, todo esto era culpa suya como entrenador. Mientras una voz melódica resonaba, Terence y los demás parecían bañarse en revigorar, que disipaba todo cansancio. Los efectos del medicamento comenzaron a notarse gradualmente. 5 minutos después.
Svablu abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor, confundido, observando todo lo que le rodeaba. ¿Estás bien, Svablu? Preguntó Terence inmediatamente cuando Svablu recuperó la conciencia. Al ver que Terence estaba ileso, la angustia de Svablu pareció disiparse poco a poco. Dejando escapar un suave gemido, Svablu le hizo una señal a Terence para que no se preocupara. Sin embargo, poco después, Svablu divisó la elegante figura volando alto en el cielo. El pulso palpable en su linaje hizo que la mirada de Svablu se fijara en ella, dejándolo algo atónito. La conexión y la resonancia dentro del linaje eran más claras y pronunciadas en los Pokémon que en los humanos. Svablu se quedó mirando la figura en el cielo, con la mente confusa, sintiéndose perdido e inseguro de qué hacer. «Es tu madre». Terence bajó un poco la cabeza, mirando a Svablu. «Ella te salvó, nos salvó a todos». Svablu podía comprender las palabras de Terence con naturalidad, pero le resultaba difícil aceptarlas todas de golpe. Después de todo, había estado viviendo con Terence desde que nació. Una hora después. Tras Altaria, Terence llegó al monte Chimenea. En ese momento, Terence estaba algo preocupado, temiendo que, al no cumplir con su deber y poner a Svablu en peligro, no obtendría la aprobación de Altaria. «Pío. Pío». Al ver a Terence preocupado, Svablu gorjeó suavemente para consolarlo. «Vámonos». Con una sonrisa amarga, Terence siguió de cerca a Altaria, ascendiendo lentamente el monte Chimenea. Golpear. Golpear. Cayó una roca y, al observar esta peligrosa escena, Terence no se atrevió a bajar la guardia y trepó con cuidado. Una hora más tarde, Terence llegó a un lugar apartado en la cima de la montaña. Eso es todo. La cima de la montaña estaba envuelta en niebla y nubes, lo que dificultaba discernir que se trataba de terreno volcánico. Ubicada en una zona remota, se asemejaba a vegetación trasplantada, pastos y enormes nidos, lo que le provocó a Terence varias ilusiones. ¿Esto sigue siendo Mount Chimney? Altaria. El dueño del lugar llegó temprano, esperando a Terence. Llevaba mucho tiempo alojado allí. Con la mirada tensa fija en Altaria, el corazón de Terence no pudo evitar latir con fuerza. Terence jamás había previsto esta situación, tomado completamente por sorpresa, sin ninguna preparación. Ni siquiera sabía cómo empezar ni qué decir. Lo único que pudo hacer fue mantener una mirada firme mientras se encontraba con los ojos de Altaria. Yo. Tras un largo silencio, Terence estaba a punto de hablar cuando, de repente, unos fuertes y retumbantes sonidos resonaron en el cielo. No solo Terence, sino también Altaria giró la cabeza y miró. Mientras un grito fuerte y penetrante resonaba en el cielo, apareció un enorme vehículo volador, acompañado de una figura alada. Su plumaje era una combinación de amarillo y blanco, adornado con magníficas alas. El contraste entre el blanco y el negro de su pico creaba un llamativo paralelismo que dejó a Terence momentáneamente atónito. ¿La paloma mensajera del maestro Víctor? ¿Qué? El helicóptero descendió lentamente, aterrizando en la cima de la montaña. El maestro Víctor salió despacio con una sonrisa, mientras unas ondas repentinas emanaban del espacio circundante. Un Pokémon con aspecto de zorro, con una cuchara en cada mano y un cuerpo marrón y amarillo, apareció de la nada ante Terence y los demás. Ha pasado mucho tiempo, Terence. Y Altaria, tu aparición significa que la prueba ha terminado por completo, ¿verdad? Alakazam ya me dio los detalles por telepatía. Entonces, ¿qué opinas? ¿El esfuerzo que Terence y Svablu hicieron durante el último mes es suficiente para ganarse tu reconocimiento? El maestro Víctor rara vez hacía gala de tal autoridad, pues miraba fijamente a Altaria, esperando su respuesta. Así que, no era solo Altaria quien me observaba desde la oscuridad. Parece que el Alakazam del maestro Víctor estuvo a mi lado todo el tiempo. ¿Pero qué pasa con los resultados de las pruebas? Queda poco tiempo antes de que venza el plazo de un mes, y ahora Altaria ha aparecido antes de lo previsto debido a un accidente. ¿Afectará esto al reconocimiento de Altaria? Terence también dirigió una mirada esperanzadora hacia Altaria. En ese momento estaba extremadamente nervioso. El viaje de un mes con Svablu ya había creado un profundo vínculo emocional entre ellos, algo que no se podía lograr simplemente capturando un Pokémon al borde del camino. Además, existía una confianza que se había cultivado con el tiempo, una ventaja inherente que compartían. Por alguna razón, le encanta subirse sigilosamente a la cabeza de la gente y fingir que es un sombrero. Tiene alas que se asemejan al algodón, y cuando se posa suavemente sobre la cabeza de alguien, parece una bola de algodón esponjosa. Svablu tiene alas ligeras, esponjosas y parecidas al algodón. Este Pokémon no le teme a los humanos. Cuando se posa sobre la cabeza de alguien, parece un gorro de algodón esponjoso. Desde su lugar de nacimiento hasta nuestros días. Incluso Svablu pareció comprender algo, dirigiendo una mirada igualmente ansiosa hacia Altaria. Después de mucho tiempo. Con un grito resonante, Altaria batió sus alas y miró a Svablu, para luego volver a dirigir su mirada hacia Terence. Deja a Svablu aquí. Vámonos, dijo el maestro Víctor, apartando a Terence y hablando primero. Pero. Terence comenzó a hablar, con la boca ligeramente abierta, incapaz de comprender. Démosles tiempo a Svablu y Altaria. Su aprobación dependerá de sus intenciones. Además, la madre y el niño también necesitan pasar tiempo juntos, dijo el maestro Víctor, sacudiendo la cabeza y dirigiéndose a Terence. Entiendo. Terence asintió y soltó suavemente a Svablu, dirigiéndose a Altaria. Volveré en un día. Espérame. Volveré al día siguiente. Terence acarició suavemente al ansioso Svablu, ofreciéndole palabras de consuelo. Había desarrollado un profundo vínculo con Svablu, quien siempre había estado a su lado. Sin embargo, Terence no podía ignorar la relación entre Svablu y Altaria, la madre del Pokémon. Tras soltar a Svablu a regañadientes, Terence y el maestro Víctor finalmente subieron juntos al helicóptero. Finalmente, seguido del melodioso grito de Altaria, el helicóptero ascendió lentamente y desapareció gradualmente entre las nubes y la niebla. Marciano Teorías Fanfic.
Capítulo 36. Embellecimiento. Desde Slateport City, tomando un helicóptero privado desde Mt. Chimney, se tarda menos de 2 horas en llegar hasta aquí. Sentado en silencio, Terence cerró los ojos para descansar, reflexionando sobre las experiencias del último mes. Para él, esta prueba había sido una experiencia única e invaluable, especialmente el proceso de crecimiento junto a Svablu. Era como si Terence, quien recientemente había emprendido su viaje, hubiera pasado por una especie de bautismo. Todo su cuerpo emanaba un aura indescriptible. Este era un perfeccionamiento indispensable para cualquier entrenador experimentado y de élite. En otras palabras, este mes le brindó a Terence la oportunidad de poner en práctica muchas teorías, y pudo observar personalmente el crecimiento de un Pokémon recién nacido. Mientras Terence saboreaba los frutos del mes anterior, el maestro Víctor se acercó con curiosidad, deseoso de preguntarle sobre sus experiencias. Además, el maestro Víctor le entregó a Beautifly la bola Premier. Beautifly estuvo al cuidado del maestro Víctor durante todo el mes. Tras hablar con Beautifly, Terence se sintió tranquilo respecto a su bienestar durante el último mes. Tras un momento de silencio, Terence respondió a la pregunta del maestro Víctor: aprendí muchísimo. Existe una notable diferencia entre las teorías de los libros y la realidad del entorno ecológico de los Pokémon. Aprendí a criar a un Pokémon recién nacido, y presencié cómo los movimientos heredados despertaban continuamente. Sobre todo, el ataque dragón fue el que más me impactó. Terence habló despacio, y en cuanto mencionó el movimiento carga del dragón, un brillo apareció en los ojos del maestro Víctor y soltó una carcajada. Parece que lo has conseguido. El maestro Víctor soltó una carcajada. Nada le entusiasmaba más que el éxito de un experimento. En ese caso, ¿estás satisfecho con este mes de entrenamiento?, preguntó el maestro Víctor. Terence asintió en respuesta y luego suspiró: empiezo a detestar las batallas. Un criador solo necesita el conocimiento suficiente. Las batallas no son la única forma de que una persona o un Pokémon crezcan. El maestro Víctor pareció complacido al recordar la información que había reunido sobre Terence. Desde su nacimiento hasta los 6 años, su vida fue ordinaria y sin nada destacable. Sin embargo, tras la muerte de sus padres en un accidente y su adopción en la Casa Verde, Terence se transformó por completo, se dedicó a sus estudios, se volvió maduro y responsable. Todos lo elogiaban, lo cual no era tarea fácil para un niño. El maestro Víctor suspiró al recordar las experiencias de vida de Terence. Pero también sintió que quizás solo un niño que hubiera pasado por tales dificultades podría brillar con tanta intensidad y ser tan extraordinario como Terence lo era ahora. Aunque la intuición distaba mucho de la realidad, con el paso del tiempo, la confianza del maestro Víctor en Terence se hizo más fuerte. Especialmente ahora, tras haber comprendido profundamente el carácter de Terence, el maestro Víctor miró a Terence con una mirada llena de admiración y satisfacción. Debes estar cansado después de este mes. Tomémonos un descanso hoy y disfrutemos de una buena comida esta noche. El maestro Víctor sonrió y se acarició la barba. Ciudad de Slateport. El cielo se oscureció. Terence regresó a la ciudad. Gracias a los preparativos del maestro Víctor, ya no tenía ese olor a viaje. Tras bañarse y cambiarse de ropa, Terence disfrutó de una buena comida, algo que no había hecho en mucho tiempo, y se sintió de maravilla. En la habitación del hotel, Terence miró el balón de la Premier League que tenía en la mano, sintiendo nostalgia y alegría. Muéstrate, Beautifly. Un destello blanco apareció brevemente, y la magnífica figura de Beautifly se presentó ante los ojos de Terence. En cuanto Beautifly lo vio, voló con entusiasmo y se acurrucó en sus brazos. Beautifly. ¿Cómo has estado este último mes?, saludó Terence a Beautifly con una sonrisa. Ambos se habían echado de menos durante el mes. Zumbido, gritó Beautifly alegremente, y Terence pudo sentir su buen humor. Al observar a Beautifly, que se aferraba a él, Terence ya podía apreciar los cambios significativos en Beautifly, a pesar de que solo había transcurrido un mes. Con el maestro Víctor, el criador de élite, a su cuidado, Terence imaginó que Beautifly debía de haber tenido una vida más cómoda que la suya durante el último mes. La Beautifly actual parecía incluso más enérgica que antes, poseyendo un cierto temperamento que no tenía en el pasado. Absolutamente. El entorno realmente determina el temperamento de un Pokémon. Durante el mes, Beautifly y Terence experimentaron cambios significativos. Uno vivía al cuidado de un criador de élite, disfrutando de la mejor comida, nutrición y un ambiente lúdico y relajado. Por otro lado, el otro vivía en libertad, sobreviviendo con bayas silvestres y provisiones, y recorriendo los bosques a diario. Comparando sus condiciones de vida durante el último mes, la diferencia era abismal. Sin embargo, para Terence y Beautifly, estas experiencias sirvieron de combustible para su propio crecimiento. Ahora veamos qué progresos has hecho este último mes, Terence sonrió. Podía percibir que Beautifly había mejorado significativamente en varios aspectos en comparación con el mes anterior. Terence también tenía curiosidad por saber qué progresos había logrado Beautifly bajo el cuidado del maestro Víctor y dónde radicaba la verdadera diferencia entre él y un criador de primer nivel. Después, te contaré la historia de Svablu y yo del mes pasado. Mañana, te llevaré a conocer a nuestra nueva compañera. Terence reflexionó para sí mismo mientras acariciaba con delicadeza las alas de Beautifly. Era evidente que el asunto de Svablu aún lo preocupaba en cierta medida, e incluso podría decirse que se sentía impaciente. ¿Un nuevo compañero? Al oír este término desconocido, Beautifly contempló el cielo nocturno con una mezcla de confusión y curiosidad. Cuando el primer rayo de sol cruzó el cielo, Terence se puso la chaqueta y se refrescó. Beautifly revoloteaba a su alrededor, dando vueltas continuamente. Caminando a grandes zancadas hacia el comedor, pudo ver que el maestro Víctor ya lo estaba esperando. Después de desayunar, tal como habían acordado, Terence, el maestro Víctor y Beautifly abordaron nuevamente el helicóptero privado del maestro Víctor, rumbo al monte Chimney. Dentro del helicóptero, Terence miraba por la ventana, preocupado por la situación de Svablu. No le des demasiadas vueltas. Altaria seguramente reconocerá tus esfuerzos.
Esbablo y el vínculo que comparten, Altaria lo entenderá sin duda, le aseguró el maestro Víctor a Terence, percibiendo sus preocupaciones. El maestro Víctor tenía plena confianza en Terence. Además, el maestro Víctor tenía un gran interés en Esbablo, quien había despertado a Dragon Charge. Esto también implicaba un experimento sumamente importante en el que el maestro Víctor, como creador de primer nivel, se estaba centrando. Confía en Esbablo. Sin duda hará todo lo posible por convencer a su madre. Tu futuro y el de Esbablo no deberían limitarse a este pequeño monte chimenea. Al escuchar las palabras del maestro Víctor, el ánimo de Terence mejoró gradualmente. En efecto, necesitaba tener fe en Esbablo. El esfuerzo y las dificultades que había soportado con Esbablo durante el último mes eran innegables para todos. Capítulo 37. Esbablo se une al equipo. Tras un mes de separación, los cambios de Beautifly sorprendieron profundamente a Terence. En el helicóptero, Terence recordó la impresionante actuación de Beautifly la noche anterior. Parecía que, durante ese mes con el maestro Víctor, no había llevado una vida cómoda. El maestro Víctor simplemente sonrió y explicó, no tuve especial cuidado con este pequeño, pero su base es buena. El potencial que no se pudo liberar por completo en el pasado ahora se ha desatado con éxito. Terence estuvo de acuerdo. Durante ese mes, mientras Beautifly no lo acompañaba en su viaje y disfrutaba de un trato de lujo, parecía haber liberado la energía acumulada del año anterior. Reflexionando, se dio cuenta de que, durante la crianza de Beautifly, no había priorizado realmente mejorar su fuerza. En cambio, se centró en perfeccionar el dominio de sus movimientos, con los concursos Pokémon como objetivo final. Por lo tanto, la fuerza de Beautifly no era, en teoría, excepcional. Su verdadera excelencia reside en su meticuloso control del movimiento. Beautifly solo conoce unos pocos movimientos de ataque, como absorber, viento plateado y telaraña eléctrica. Para seguirle el ritmo a Terence, Beautifly se basa principalmente en estos movimientos. Además, utiliza técnicas como vendaval y cola de viento para manipular las corrientes de aire. Eso es prácticamente todo. En batallas intensas, Beautifly distaba mucho de ser competente. Claro que, tras un año de crecimiento, aunque no fuera hábil en combate, Beautifly no se podía comparar con Esbablo, que había nacido hacía apenas un mes. Si bien Esbablo posee un talento excepcional y ha aprendido carga de dragón, aún se queda corto. Muy bien, exclamó Terence, gratamente sorprendido, elogiando a Beautifly. No se esperaba que, durante ese mes, el control de Beautifly sobre el viento hubiera mejorado tanto, ni que hubiera aprendido la técnica hoja de aire. Este pequeño tiene un nivel de inteligencia muy alto, evaluó el maestro Víctor Beautifly. Hoy el viento fue fuerte, lo que creó importantes obstáculos para el helicóptero. Como consecuencia, su velocidad de ascenso disminuyó. El piloto personal del maestro Víctor siguió la ruta de ayer y sobrevoló lentamente el monte Chimney en helicóptero. Terence no tardó en reconocer el entorno familiar. Ya casi llegamos, dijo Terence, con la mirada fija en las nubes y la niebla que había afuera, a través de la ventana. Tanto Terence como Beautifly estaban llenos de expectación. ¡Piar! De repente, un grito agudo resonó desde arriba, llegando hasta el helicóptero que se encontraba a lo lejos. Al oírlo, el rostro de Terence se iluminó. Era el grito de Esbablo. Esbablo había venido a saludarlos. Beautifly se giró confundida, siguiendo el sonido para echar un vistazo a su nuevo compañero. El maestro Víctor estaba sentado en su asiento. Al oír el sonido, sonrió con complicidad. Esbablo vino a verte. Parece que convenció a Altaria. Enhorabuena, Terence, dijo el maestro Víctor. Terence asintió, animado. Gracias, maestro Víctor. Aprecio su atención. Terence se dio cuenta de que el maestro Víctor lo había cuidado con esmero. Ya fuera su ingreso en la Academia Crown, esta prueba o la protección secreta de Alakazam, todo reflejaba las altas expectativas y la fe que el maestro Víctor depositaba en él. Si bien Terence había obtenido la certificación de criador junior a la tierna edad de 10 años, todo lo que el maestro Víctor había hecho por él iba mucho más allá de un simple reconocimiento. A los 10 años, sus extraordinarios conocimientos y las cosas que había hecho en la antigua Casa Verde, combinados con encuentros cruciales con el maestro Víctor y la pequeña June en su camino hacia el examen de creador, se convirtieron en puntos de inflexión en la vida de Terence. Si bien conocer al maestro Víctor pudo haber sido un golpe de suerte, el esfuerzo y el talento excepcional de Terence lo hicieron inevitable. ¿Acaso no es natural que las personas capaces sean reconocidas y valoradas? El maestro Víctor tenía buenas razones para creer en Terence. En su situación actual, la fama y la riqueza ya no eran tan importantes. A ojos del maestro Víctor, solo la investigación y la transmisión del conocimiento seguían siendo relevantes. En su opinión, Terence se había convertido en un sucesor excepcionalmente capaz. El helicóptero se detuvo lentamente y Terence salió por la puerta. Afuera, Esbablo voló hacia él y aterrizó directamente sobre su cabeza, quedando firmemente posado. Vine a buscarte, Esbablo, dijo Terence. Chirp, respondió Esbablo alegremente. Pestaña. Beautifly alzó el vuelo, su cuerpo entero emitiendo un suave resplandor matutino, acompañado de manchas blancas dispersas que parecían estrellas. Lucía increíblemente hermosa, evocando una sensación cálida y acogedora en cualquiera que la contemplara. Terence sonrió. Beautifly estaba usando el movimiento sol matutino como saludo a su nuevo compañero. Beautifly, Esbablo, ustedes dos se llevarán bien, les dijo Terence a los dos pequeños. El mes pasado, en sus conversaciones con Esbablo, mencionó a su primer oficial, Beautifly. Por lo tanto, Esbablo conocía la existencia de Beautifly hasta cierto punto. Esbablo contempló los puntos de luz blanca y emitió un suave gorjeo. Luego, saltó al aire, batiendo sus alas y creando grupos de esponjosas plumas de algodón. Estas plumas se fundieron a la perfección con los puntos de luz, creando un delicado juego de luces y sombras. Flotaron suavemente en todas direcciones, como luciérnagas que revolotean en el aire.
En respuesta al amistoso saludo de Beautifly, Svablu le devolvió el saludo con uno propio. Cuando Terence y el maestro Víctor, que acababan de bajar del helicóptero, miraron a los dos pequeños seres especiales, ambos sonrieron con complicidad. Piar. Svablu. Terence sintió el movimiento en su cabeza. Svablu volvió a posarse sobre la cabeza de Terence, emitiendo una serie de suaves llamadas que transmitían un mensaje que aceleró el corazón de Terence. Lo entiendo. Altaria quería verlos. Terence se tranquilizó. Svablu quería irse con él, pero Altaria, como una madre, parecía no poder soltarlo, lo cual intrigaba a Terence. A veces, se preguntaba si realmente era correcto que los humanos capturaran Pokémon. Chirp Svablu aleteó, sacándolo de sus pensamientos. Olvídalo, no debería darle vueltas a asuntos tan angustiosos. Mientras traiga a Svablu de visita a menudo, todo irá bien. Beautifly, espérame aquí. Maestro Víctor, por favor, cuida de Beautifly por ahora. Volveré pronto con Svablu. No tardaré, dijo Terence, girando la cabeza hacia el maestro Víctor. Tras recibir la respuesta del maestro Víctor, caminó hacia las profundidades de la cima de la montaña con Svablu. El maestro Víctor observó a Terence marcharse, absorto en sus pensamientos. Luego negó con la cabeza, decidiendo no pensar más en ello. 15 minutos después. Terence regresó con una lujosa Pokéball en la mano. Era una Deluxe Ball especialmente preparada para Svablu, que el maestro Víctor le había entregado esa mañana. Ayudaría a fortalecer el vínculo entre Svablu y él. Tras un breve encuentro con Altaria, Svablu se convirtió oficialmente en el Pokémon de Terence. Desde el primer encuentro en el Monte Chimenea, pasando por el viaje con el huevo Pokémon, presenciando la eclosión y el crecimiento de Svablu, hasta escapar juntos. Svablu y Terence han completado finalmente todas sus pruebas. Tras intercambiar unas palabras con el maestro Víctor y Beautifly, Terence respiró hondo. Estaban listos para marcharse de allí. Terence contemplaba el monte Chimenea desde el helicóptero, sosteniendo las Pokéballs de Beautifly y Svablu. Una oleada de determinación lo invadió, impulsándolo a asomarse por la ventana, agitando la Pokéball de Svablu y gritando: Altaria, no te preocupes, cuidaré muy bien de Svablu. La próxima vez que te traiga a verlo, te asombrarás, así que espéralo con ansias. Y gracias por el regalo. Tras gritar, Terence vio la extraña sonrisa en el rostro del maestro Víctor, y su propio rostro se puso rojo de repente. ¿Por qué de repente se comporta como un adolescente de su edad? Capítulo 38, un nuevo comienzo. Ciudad de Lilycove. Mientras hojeaba el libro Análisis de los movimientos de los tipos de sonido, Terence se estiró perezosamente. Después de que Svablu se uniera al equipo, el maestro Víctor lo llevó a Ciudad Lilycove y le consiguió alojamiento temporal en un hotel. Luego, el maestro Víctor se marchó apresuradamente, diciendo que tenía que ocuparse de algo. En cuanto a la inscripción de Terence en la Academia Crown, le dijo que esperaran nuevas instrucciones. Terence no tenía prisa. Ciudad Lilycove, como centro de los criadores, contaba con la biblioteca más grande de la región de Hoenn, con una colección interminable de información sobre diversos Pokémon. Como criador junior, Terence tenía el privilegio de acceder a parte de esa información. Ahora que ha terminado el examen de criador, y que ya posee 2 Pokémon, Beautifly y Svablu, y que su destino futuro también ha sido decidido como la Academia Crown por el momento, Terence ha comenzado a prepararse para su desarrollo futuro. Cuidar de Beautifly y Svablu se ha convertido en la máxima prioridad de Terence, ya que sentará las bases para los concursos Pokémon. Bellamente. Movimientos principales: viento de plata, absorción, telaraña eléctrica, cortador de aire. Movimientos de apoyo: ráfaga, viento de cola, disparo de cuerda, sol de la mañana, espolón aturdidor. Movimientos abandonados: carga, picadura, picadura venenosa. Placaje, picadura venenosa y picadura eran los movimientos principales de Beautifly antes de evolucionar. Placaje no merece mención, y picadura venenosa consiste en liberar veneno del cuerpo a través de un medio específico para herir al oponente. Sin embargo, el veneno de Beautifly no es letal y es relativamente débil. Además, ejecutar este movimiento con éxito es bastante difícil. Por lo tanto, una vez que Beautifly alcanzó cierto nivel de dominio, Terence decidió dejar de practicar picadura venenosa y no planea usarla como movimiento habitual. Por otro lado, cuando era Wurmple, Beautifly se alimentaba principalmente de frutas o plantas, en combinación con absorber. Gracias a picadura, Beautifly podía absorber nutrientes eficazmente. Sin embargo, como ataque, picadura tiene limitaciones importantes y es difícil que cause un gran impacto. Por lo tanto, Terence decidió excluir también este movimiento. Ráfaga es un movimiento en el que Beautifly usa sus alas para crear una fuerte ráfaga de viento y atacar al oponente, pero debido a las limitaciones inherentes a la especie de Beautifly, este movimiento no puede desatar una potencia significativa. Por lo tanto, Terence consideró ráfaga como un movimiento de apoyo, usándolo junto con cola viento para aumentar la agilidad y la velocidad de vuelo de Beautifly. Viento plateado es una versión mejorada de vendaval. En términos de potencia, incorpora escudo de polvo, lo que le otorga la capacidad de cortar el viento, intensificando aún más la ráfaga. Sin embargo, Terence prefería que Beautifly usara polvo aturdidor combinado con viento plateado, lo que le brindaba más opciones tácticas. Disparo de seda es el primer movimiento de Beautifly y el único movimiento básico que Terence no ha abandonado. Muchos de los movimientos de Beautifly dependían de disparo de seda. Su importancia es innegable. Ya sea usando seda para inmovilizar al oponente y absorber su energía, o aprovechando las propiedades del polvo aturdidor para crear telaraña eléctrica. Todas estas técnicas requerían disparo de seda como herramienta principal. Airblade es el control adicional que Beautifly tiene sobre el viento. No busca un mayor alcance, sino que le permite concentrar la fuerza del viento con mayor eficacia, atacando en forma de una afilada cuchilla. Actualmente, se considera el movimiento más poderoso de Beautifly en combate. La tarea de entrenamiento que Terence le asignó a Beautifly se beneficia del movimiento sol matinal.
Para Beautifly, Sol Matinal es un movimiento difícil de dominar. Si bien no requiere práctica constante día y noche, se exige que el Pokémon tenga al menos una afinidad básica con la luz solar para usarlo con éxito. Es raro que un entrenador dedique meses a ayudar a su Pokémon a comprender la energía del sol. Sin embargo, Beautifly ahora domina el movimiento con destreza e, incluso en días nublados, puede percibir la energía solar y usarla para recuperar resistencia. Terence tenía una idea en mente. Esperaba que Beautifly pudiera usar el movimiento absorber no solo para absorber energía o nutrientes de otros Pokémon o alimentos, sino también para obtener nutrientes de la luz solar. Sin embargo, esto era más fácil decirlo que hacerlo. Esto requería la aplicación de movimientos combinados y era muy difícil de ejecutar sin años de entrenamiento, a diferencia del método sencillo de usar polvo paralizante y escudo polvo combinados con viento. Los movimientos absorber, mega drenaje y giga drenaje de la especie Beautifly se realizan usando seda o picadura. Absorber energía solar de la nada y usar sol matinal para una recuperación intensiva de resistencia puede considerarse un método alternativo para restaurar la resistencia. Similar al movimiento exclusivo de los Pokémon de tipo planta, síntesis. Como Beautifly es un Pokémon de tipo bicho y volador, no puede aprender síntesis. Además, incluso bajo las mismas condiciones climáticas, la percepción de la energía solar por parte de diferentes Pokémon de tipo planta puede afectar la cantidad de resistencia que pueden recuperar. Los Pokémon de tipo planta tienen una ventaja natural para aprovechar la luz solar, por lo que, si bien el movimiento sol matinal teóricamente tiene el mismo efecto que síntesis, Beautifly sin duda recuperaría resistencia más lentamente y en menor medida en comparación con un Pokémon de tipo planta que use síntesis. Por lo tanto, el principal objetivo actual de Beautifly es mejorar aún más su capacidad para detectar las corrientes de aire, esforzándose por adaptarse a ellas en cualquier situación y utilizarlas para crear situaciones de batalla ventajosas para sí misma. En segundo lugar, es importante entrenar la coordinación entre absorber y sol matinal. Aunque Beautifly no puede aprender síntesis, sí puede aprender rayo solar. En lugar de usarlo como movimiento final tras acumular energía solar, puede convertir esa energía en resistencia, de forma similar al concepto de síntesis. Además, Beautifly debe esforzarse por maximizar su dominio del movimiento absorber, elevándolo de una técnica a la que Terence no prestaba mucha atención a mega drenaje, y luego transformándolo en giga drenaje. El punto clave de este plan es que el sistema Morning Sun de Beautifly no posee la misma afinidad, eficiencia y atracción por la energía solar que síntesis. Por lo tanto, incorporar el movimiento Absorb para extraer rápidamente los nutrientes solares en el menor tiempo posible se convierte en el paso más crucial. Todos los demás movimientos deben entrenarse de forma convencional y priorizarse en el tercer nivel de entrenamiento. Si este plan se sigue y tiene éxito, Beautifly podrá, gracias a sus propios esfuerzos, desarrollar su propio estilo de lucha único y demostrar una fuerza extraordinaria, a pesar de pertenecer a una especie común. En comparación con Beautifly, las tareas de entrenamiento de Swablu eran mucho más sencillas. Dado que acaba de entrar en la etapa de crecimiento, no necesita practicar muchos movimientos. Terence planea centrarse principalmente en 3 aspectos durante su entrenamiento. Perfeccionar la voz, centrarse en gruñir, asustar y cantar como comandos básicos, e incluso usar el sonido como portador de ataques de ondas sónicas en el futuro, requiere una cantidad considerable de entrenamiento. Objetos e incluso alimentos ricos en nutrientes. Es un proceso a largo plazo que Terence planea incorporar a lo largo del desarrollo de Swablu. Agilidad. Terence requiere que Swablu tenga un control perfecto sobre él, lo cual se puede entrenar paso a paso y es relativamente fácil. Danza de las plumas y defensa de algodón. Estos 2 movimientos mejorarán naturalmente a medida que Swablu crezca. Terence solo necesita asegurarse de que Swablu no descuide su práctica. Sin embargo, el aspecto más crucial es el problema de proporcionarle a Swablu alimentos nutritivos, lo cual representa un quebradero de cabeza para Terence. Movimientos como picotazo y ataque furia se abandonarán cuando se alcance cierto nivel de dominio y dejarán de ser el objetivo principal del entrenamiento. Aliento de dragón y carga de dragón. Estos 2 movimientos son actualmente los ataques más poderosos de Swablu, pero son muy difíciles de usar y no pueden utilizarse como movimientos normales. Esto representa un dilema para Terence. Aparte del crecimiento normal, Terence no encuentra la manera de que Swablu domine rápidamente carga de dragón. Tras reflexionar un rato, Terence decide ir a la biblioteca a buscar información. Con la idea ya tomada, Terence se vistió, cogió su documento de identidad, se ató las Pokéballs de Swablu y Beautifly a la cintura y salió del hotel. ¿A qué biblioteca debería ir? Como era de esperar de la Asociación de Criadores, hay varias bibliotecas solo en Ciudad Lily Cove. Además, la mayoría ofrece acceso gratuito a la planta baja, siempre que tengas residencia en Ciudad Lily Cove. Terence suspiró. Conseguir una residencia en Ciudad Lily Cove no es fácil. Por lo general, las familias que viven allí son adineradas y tienen los recursos para mantener al menos a un entrenador, a diferencia de la ciudad de Fallarbor, que no produce entrenadores excelentes ni siquiera en varios años. Vamos a la biblioteca de la Casa de la Creación. Tras pensarlo un momento, Terence fijó su mirada en una dirección específica. La Casa de la Creación puede considerarse la biblioteca más grande de Ciudad Lily Cove. Pertenece a la Asociación de Creadores y goza de gran prestigio y precisión. Además, alberga la colección más diversa. Teniendo en cuenta los pocos lugares donde puede utilizar su certificado de creador, Terence finalmente eligió este sitio. Con los pensamientos sobre Beautifly y los planes de crecimiento de Swablu rondando constantemente por su mente, Terence caminaba por la carretera, sin percatarse de una figura oscura que se acercaba. Rápido, apártate del camino. Cuando se oyó una voz urgente, Terence sintió de repente un fuerte impacto que casi le hizo caer al suelo. Capítulo 39. Brock. Disculpe, lo siento muchísimo. La figura se detuvo en el aire. Al darse cuenta de que había chocado con alguien, se inclinó rápidamente para disculparse. Todo está bien, dijo Terence con naturalidad, solo ten más cuidado al caminar la próxima vez. Lo siento, por molestarte. Al ver que Terence no lo culpaba, la otra persona sonrió con incomodidad y se disculpó.
Terence levantó la cabeza y miró al chico, que parecía tener su misma edad. Con su piel bronceada, casi de color marrón oscuro, y los ojos entrecerrados, Terence sintió inexplicablemente una oleada de familiaridad hacia esa persona. ¿Nos hemos visto antes en algún sitio?, preguntó Terence, pero en cuanto pronunció esas palabras, negó con la cabeza, descartando esa posibilidad. ¿Nos conocemos?, preguntó la otra persona sorprendida. Para nada. Soy de Ciudad Plateada, en la región de Kanto. Hoy es mi primera vez en Owen. Ya veo, así que eres de Kanto, murmuró Terence, presintiendo que algo no andaba bien. Espera un momento, ¿de dónde eres exactamente? Ciudad Plateada en la región de Kanto. ¿Hay algún problema? Terence se frotó los ojos y lo observó con atención. La otra persona se parecía un poco a la que recordaba, pero su memoria era borrosa y la edad no coincidía. No podía confirmarlo en ese momento. No, por cierto, no te pregunté tu nombre. Brock, me llamo Brock, dijo la otra persona en voz baja. Terence estaba atónito. Era él. No esperaba encontrarse allí con un personaje famoso, uno de los pocos personajes de la obra original que recordaba. ¿Ese Brock que acompañó a Ace en su viaje a través de las 4 conferencias de la Liga? Terence entrecerró los ojos. El Brock que tenía delante parecía muy joven, de apenas 10 años, muy diferente del Brock maduro y responsable de la obra original. Por lo que recuerdo, Brock también parece ser un creador, ¿verdad? Terence no estaba seguro. La descripción de la profesión de creador en el anime era bastante vaga, pero tras aprender más sobre este mundo, se dio cuenta de que los creadores tenían un estatus que no era inferior al de los entrenadores y, en algunos aspectos, incluso más raro y noble. Puede que me haya equivocado. Soy Terence, de Ciudad Fallarbor en la región de Owen, pero mi ciudad natal es Ciudad Celeste en la región de Kanto, dijo Terence. Brock estaba encantado e inmediatamente sintió curiosidad por Terence, que parecía tener más o menos su misma edad. Terence, ¿dijiste que eres de Ciudad Celeste? He estado en Ciudad Celeste varias veces con mi padre. ¿Quizás nos conocimos allí? Tal vez, sonrió Terence. Sin duda es posible. Recuerdo que Ciudad Fallarbor está bastante lejos. ¿Qué haces en Ciudad Lily Cove, Terence?, dijo Brock sin parar. Y por mi parte, quiero leer algunos libros sobre los creadores. ¿Creadores? Terence se mostró algo sorprendido. Tengo pensado visitar la biblioteca de la Casa de la Creación. ¿En serio? Los ojos de Brock se iluminaron. ¡Qué bien! Parece que este lugar es la biblioteca más grande de la ciudad. ¿También te interesan los creadores, Terence? Sí, quiero leer algunos libros sobre entrenamiento Pokémon, dijo Terence. ¿Piensas convertirte en criador? Creador. Brock hizo una pausa. Por supuesto. Mi abuela era criadora y me enseñó mucho mientras vivió. Por eso, me interesan mucho los criadores y el cuidado de los Pokémon. Como mi padre es entrenador de gimnasio, tengo contacto frecuente con Pokémon y cuido de la mayoría de ellos. Espero que crezcan sanos y felices bajo mi cuidado. Eso es lo que más deseo, dijo Brock con una sonrisa. Eso es realmente impresionante, rió Terence. Comparadas con las de Brock, sus propias intenciones parecían bastante mundanas. Brock, al menos, era hijo de un instructor de gimnasia, lo que lo hacía más afortunado que la mayoría de la gente en aquella época. Brock suspiró. Por desgracia, para convertirme en criador oficial, todavía tengo que aprobar un examen. No sé cuánto tiempo tendré que estudiar para aprobarlo. Tras una breve pausa, Brock continuó. Además, el examen abarca conocimientos básicos de las 4 regiones, Kanto, Johto, Oen y Sinnoh. No conozco Pokémon de ninguna otra región que no sea Kanto. No hay vuelta de hoja. El examen de criador es una prueba exhaustiva, dijo Terence. Entendía perfectamente este punto, sobre todo porque la región de Owen alberga la sede de los criadores, por lo que el contenido del examen se centra principalmente en esa región. Bueno, por suerte, los Pokémon de la región de Unova, que está bastante lejos de nosotros, no están incluidos. Además, ni siquiera los Pokémon de la región de Kalos, donde la liga está promoviendo la inmigración y planea establecer una nueva liga en un año, están incluidos. Está aún más lejos. Aunque el conocimiento de las 4 regiones es extenso, no es difícil de entender, le aseguró Terence a Brock. ¿Unova, Kalos? Brock parecía confundido. Terence sonrió. Para un niño de 10 años, ni siquiera los conocimientos geográficos básicos eran algo a lo que prestaran mucha atención. Si no tuviera recuerdos de su vida pasada y no se centrara deliberadamente en ellos, tampoco se habría adentrado mucho en estas cosas. Terence no dio más explicaciones, simplemente siguió caminando hacia la biblioteca de la Casa de la Cría con Brock. Con apenas unas pocas palabras, la imagen de Terence en los ojos de Brock se volvió repentinamente más imponente. Mira, hemos llegado. La ciudad de Lily Cove, e incluso la región de Owen, contaban con la biblioteca más prestigiosa y grande, la Casa de la Creación, con una colección de libros increíblemente vasta, considerada un auténtico mar de libros. La biblioteca era inmensamente grande, solo en cuanto a pisos, tenía 6 niveles. Ocupaba una superficie al menos 10 veces mayor que la de la antigua Casa Verde y podía albergar a decenas de miles de personas simultáneamente. Sin embargo, aunque la biblioteca era enorme, no todo el mundo tenía acceso gratuito a los libros que contenía. Se podía acceder a los 3 primeros niveles pagando una cuota, mientras que para alcanzar el 4.º nivel y los siguientes se requerían ciertos logros, reputación, participación en torneos, certificaciones de entrenador de gimnasio o creador, y varias cintas. Además, para evitar el robo de libros valiosos y proteger este tesoro intelectual, las defensas de la biblioteca eran rigurosas. La oficial Jenny patrullaba los alrededores, y se contrató a entrenadores y policías para que vigilaran atentamente. Dentro de la biblioteca, Pokémon especializados en poderes psíquicos y Pokémon de tipo fantasma observaban todo en secreto. Para Brock, incluso solo llegar al primer nivel lo mantendría entusiasmado durante mucho tiempo. No hay que subestimar los libros de primer nivel solo porque estén en un piso inferior.
Si bien la mayoría son análisis básicos, que incluyen información sobre compatibilidad de tipos y los efectos de movimientos comunes. Este es el tipo de conocimiento que la mayoría de los entrenadores y personas comunes no poseen. Si alguien pudiera recordar el contenido de los miles de libros básicos de primer nivel de la Casa de la Creación, aprobar el examen de criador junior sería pan comido. El hecho de que los habitantes de Ciudad Lily Cove tuvieran acceso gratuito a información básica sobre Pokémon y entrenadores en la primera planta fue un gesto considerado por parte de los creadores. Sin embargo, la mayoría prefiere la segunda planta, que contiene libros que recuerdan a novelas, como biografías. En comparación con la información básica, estas experiencias de viaje ofrecen una lectura más amena. Aún no se sabe si alguien podrá aprender algo sustancial de ellas. Entremos. Al observar el magnífico y enorme edificio, un pensamiento absurdo apareció de repente en la mente de Terence. Si un entrenador pudiera poseer todo el conocimiento de esta biblioteca, ¿cuán poderoso llegaría a ser? Sin embargo, a Terence solo se le pasó por la cabeza ese pensamiento, y se echó a reír. Era imposible. Por no hablar de la inmensa cantidad de libros, incluso para que la mente humana los comprendiera, probablemente se necesitaría toda una vida para entender los miles de aspectos del conocimiento que contienen. Capítulo 40. La Casa de la Creación. Hola, por favor, regístrense primero, dijo la empleada de registro, sonriendo ampliamente mientras guiaba a Brock y Terence, los dos chicos que acababan de entrar. ¿Cómo funciona? Tenemos que pagar, preguntó Brock inclinándose hacia adelante. Bueno, si no tienes otra opción y estás dispuesto a pagar, hay dos alternativas. Una es comprar tiempo de préstamo, lo que te permite consultar la biblioteca libremente e incluso hacer fotocopias. La otra es tomar prestados libros según el precio indicado en las etiquetas debajo de ellos, lo que te permite sacarlos de la biblioteca para leerlos. Lo entiendo, así que ganaré algo de tiempo por ahora. Brock reflexionó un momento. Sabía que no estaría mucho tiempo en la región de Owen, y su visita actual tenía como objetivo principal ampliar sus horizontes. Si tomaba prestados los libros, probablemente no tendría tiempo suficiente para leerlos. En cuanto el equipo comprendió su decisión, señaló la pared del lado opuesto. En ella había una pantalla gigante que mostraba los distintos pisos y las tarifas correspondientes para diferentes periodos de tiempo. Al verla, Brock corrió inmediatamente hacia ella. El equipo miró entonces a Terence. Sin embargo, antes de que ella pudiera hablar, Terence le entregó un folleto azul. Esto es. Sorprendida, la empleada tomó el folleto y vio un emblema familiar. Al abrirlo, el contenido la dejó aún más atónita. La foto de Terence estaba arriba. Su nombre figuraba a continuación. Las palabras destacadas Junior Creator, junto con la fecha de aprobación y la edad, conmovieron profundamente al equipo de registro. No es que nunca hubiera visto a los creadores antes, pero un creador de 10 años era simplemente asombroso. Quédeselo. Puede recorrer las 3 primeras plantas libremente. Sonriendo, el personal asintió y le devolvió el certificado a Terence. En ese momento, Brock regresó. Primera planta durante 2 horas, ¿verdad?, preguntó Brock, entregando el dinero que había preparado para el equipo. Eso es correcto. Tras recibir el dinero de Brock, el equipo le entregó rápidamente un trozo de papel cuadrado que parecía una tarjeta de certificación. Ah. Terence, ¿por qué sigues aquí? Perplejo, Brock notó que Terence seguía allí de pie y se detuvo. Claro, probablemente ya sabes los precios. ¿Qué te parece? ¿Ya has hecho tu elección? Terminado. Entremos, dijo Terence sonriendo, sin dar explicaciones. Entonces, ambos entraron en la biblioteca. Brock quería leer libros sobre la crianza de Pokémon, mientras que Terence buscaba libros relacionados con el entrenamiento, los movimientos y las descripciones detalladas de los Pokémon, en particular de Swablu. Una vez dentro de la biblioteca, Terence y Brock tomaron caminos separados. La biblioteca era increíblemente vasta, incluso los libros del primer piso asombraron a Terence. Si no fuera por la minuciosa clasificación, encontrar los libros deseados llevaría una cantidad de tiempo astronómica. Si consideramos la planta baja como una colección de libros de texto de nivel elemental sobre estudios Pokémon, el segundo piso contendría libros más cercanos a la historia y la ficción. En cuanto a los pisos superiores, profundizan en conocimientos más avanzados, incluyendo temas como las técnicas de fabricación de Pokéballs, entre otros. Sin embargo, sin conocimientos especializados, simplemente hojear estos libros no conduciría necesariamente a la comprensión de su contenido. No era como si alguien pudiera echar un vistazo a los materiales y al proceso de fabricación de una Pokéball y de repente ser capaz de crear una. De lo contrario, las Pokéballs no estarían monopolizadas por la liga y unas pocas grandes corporaciones. Las técnicas, los detalles, la tecnología y los recursos necesarios estaban más allá de las capacidades de los individuos. Terence pasó un tiempo en el primer y tercer piso y rápidamente encontró los libros que necesitaba. Terence recopiló libros importantes como Historia de las especies de Swablu, Análisis básico de los movimientos de los dragones y otros, junto con algunos complementarios sobre los movimientos, la reproducción y la dieta de Swablu y Beautifly. Por lo general, incluso un solo libro sobre movimientos de tipo dragón tenía al menos 4 o 5 versiones. Sin embargo, como creador, Terence tenía su propio criterio y comprensión, por lo que seleccionar las más adecuadas para él no representaba ningún problema. Encontrar los libros fue fácil, pero Terence no tenía intención de leerlos allí. Como creador junior, podía tomarlos prestados por mucho tiempo, e incluso si los perdía, la compensación que tendría que pagar sería mínima. Esa era una de las ventajas de ser creador. Tras conseguir los libros que necesitaba, Terence no perdió el tiempo. Era raro que visitara una biblioteca tan grande. Por lo general, los libros que leía se centraban en conocimientos básicos y conceptos teóricos comunes. En cuanto al conocimiento sobre la creación de la Liga Pokémon, la relación histórica entre las antiguas bestias demoníacas y los domadores, y la historia de figuras notables y acontecimientos recientes en este mundo.
Terence se dio cuenta de que su comprensión de estos temas era bastante limitada, salvo por los datos más básicos y conocidos, incluso por la mayoría de los adultos. Así pues, tras orientarse durante un rato, Terence llegó al segundo piso. Influenciado por los recuerdos de su vida pasada, Terence se sintió profundamente intrigado por las biografías y géneros similares. Durante el tiempo restante, Terence permaneció sentado en un rincón del segundo piso, absorto en la lectura rápida de algunos libros. Estos libros narrativos no le exigían mucho esfuerzo mental. Entre ellos, varios libros llamaron la atención de Terence. Por ejemplo, antes de la llegada de las Pokéballs, los humanos controlaban a los Pokémon con otra herramienta especial, y en aquel entonces, a los Pokémon se les llamaba bestias demoníacas. Incluso en la antigüedad, sin tecnología, los humanos no ocupaban el último lugar en la cadena alimentaria. Hace cientos de años, este mundo tenía un sistema de naciones y diversas fuerzas constantemente enfrascadas en guerras, buscando recursos y territorios. En aquella época, los Pokémon eran las principales herramientas de guerra, y la idea de que humanos y Pokémon fueran compañeros era algo muy poco común. Además, Terence también descubrió libros que presentaban la Academia de la Corona. Sin embargo, estos libros especializados no despertarían mucho interés a menos que alguien los buscara específicamente. Tras leer muchos libros, Terence respiró hondo. La sensación de estar inmerso en un mar de libros, la euforia del crecimiento personal y la transformación que conllevaba la adquisición de nuevos conocimientos, era verdaderamente embriagadora. Con cada nueva información, Terence sentía una sensación de logro. Que el deseo humano de conocimiento parecía intensificarse y expandirse en Terence. Tras mirar la hora, Terence se estiró perezosamente. Pensaba terminar de leer el último libro que tenía entre manos y luego regresar. Habría tiempo de sobra para leer más adelante, así que no había prisa. Título del libro, Generación. Al ver el título del libro, Generación, Terence se aclaró la garganta. Le costaba creer que fuera el nombre de una persona. Parecía más bien una biografía. Fin del video.